Vamos a considerar una vez más un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 15, que es muy conocido, pero que realmente nos lleva a considerar nuestra posición delante del Señor y la manera en que el Señor nos ve y nos alienta y nos exhorta también a fortalecernos en su persona. Está en Juan 15, versículo 1, comienza diciendo el Señor Jesucristo: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Bueno, hermanos, como dijimos, una parábola o metáfora muy conocida, que Juan es el único que la relata de los 4 evangelistas, y en los primeros 10 versículos encontramos un término muy reiterativo, que es la palabra permanecer o permanencia. 10 veces en los 10 primeros versículos está este término. Y es una de las 4 palabras características que siempre utiliza Juan el apóstol, tanto en los evangelios como en las 3 breves epístolas que él escribió, y es juntamente con la palabra creer, vida eterna y amor. Son los 4 términos más usados por este querido hermano apóstol Juan, el que se da a llamar el apóstol del amor. Bueno, por medio de estas metáforas, Jesús está enseñando principios de la vida cristiana. Siempre utilizó el Señor parábolas con respecto a la vida cotidiana. Por ejemplo, los labradores, las vid, como está en este caso, las cosechas, las siembras, en cuanto a también el pastoreo de las ovejas, en cuanto también a las pescas. O sea, son todas figuras conocidas para que a través de ellas las enseñanzas morales y espirituales que el Señor estaba diciendo quedaran impresas en la vida y en aquellos oyentes que él estaba hablando. Ahora, aquí nos relata respecto a la vid verdadera. Ustedes saben que la vid en el Antiguo Testamento es una figura del pueblo de Israel. Así que cuando el Señor estaba hablando a los judíos de esta figura, de esta planta, lo estaban relacionando muy bien y lo conocían a través de los profetas, como el caso de Isaías y Ezequiel, que hablaban de las vides, de la vid.
en cuanto a Israel, que era una vid infructífera en algunos momentos y que en algunos casos el Señor tuvo que sacarla y eliminarla porque eran infructíferas. Así que era una figura que ellos conocían muy bien respecto a la vid que había ya utilizado los profetas y que estaban referida a lo que era el pueblo de Israel en sus frutos espirituales. Pero aquí el Señor Jesucristo añade un término que no estaba en el Antiguo Testamento y dijo verdadera. Quiere decir que la figura de los profetas en cuanto a la vid era una figura del Señor Jesús en cuanto a la vid verdadera o auténtica. Y bueno, y hay otra figura también que tenemos en la parábola, que es el labrador. Y acá el labrador, el Señor Jesucristo, está revelando que es el Padre celestial. O sea que el que planta la vid, el que guarda la vid, el que cuida la vid, el que le hace el mantenimiento, es el Padre celestial. Y el Señor Jesucristo es la vid propiamente dicha. Ahora, todos sabemos, por lo que conocemos de lo que es una vid y lo que está revelando acá el Señor Jesucristo, que la vid tiene dos tipos de ramas. Están las ramas que tienen pámpanos, o sea, es el fruto, que son frutos que permanecen, son frutos que tienen vida. Pero hay ramas que tienen pámpanos que no tienen frutos. Así que hay dos tipos de ramas y dos tipos de pámpanos. Están los pámpanos que llevan fruto y los pámpanos, por supuesto, que tienen las ramas que no llevan fruto. Aquí el Señor Jesucristo está refiriendo a que los que llevan frutos representan a los creyentes genuinos, verdaderos. Y los pámpanos o las ramas también que no llevan fruto son los creyentes nominales, o sea, de nombre. Aquellos que conocen el idioma de la palabra de Dios, lo saben, pueden responder cosas, pero en sus vidas interior no manifiestan ningún tipo de vida, o sea, no tienen fruto en su vida. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque la que lleva la vida a la vid, propiamente dicha, la planta, es la savia. La savia es una referencia también a lo que es el Espíritu Santo. Es lo que lleva vida a esos pámpanos y lo que le va a dar fruto. Los que no tienen fruto es porque no tienen la presencia de esa savia, lo que vendría a representar el Espíritu de Dios. Ustedes saben que la Biblia habla de el fruto, no de los frutos, sino el fruto. ¿Y cuál es el fruto? La presencia del Espíritu Santo, con sus manifestaciones. Ya lo tenemos en Gálatas, las manifestaciones del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. Esas son las manifestaciones del fruto. Ahora, los pámpanos sin fruto que no reciben la savia, por lo tanto, no tienen vitalidad y no pueden manifestar ningún tipo de vida. Y lo que el Señor dice respecto a estos es que serán sacados, cortados para ir al juicio, o sea, serán quemados. Bueno, en el Evangelio de Juan, quisiera también que consideremos que hay otros yo soy, hay 7 yo sois, todos en el Evangelio de Juan. Este término yo soy tiene una connotación muy particular y tiene una connotación más allá de una frase hecha. Es la primera vez que se menciona en la Biblia el término yo soy, fue cuando Moisés recibe el pedido, la orden de Dios en el desierto de ir a buscar a Israel a Egipto para sacarlo de la esclavitud. Y Moisés, considerando que era incapaz de poder hacerlo, le pregunta al Señor, Señor, voy a ir a Egipto y ¿en nombre de quién? ¿Quién eres tú para que yo vaya y me presente delante de los judíos para decirle que tú me enviaste?
Y el Señor le dice, bueno, tú le dirás, yo soy el que soy. Claro, el Señor no tenía nombre. ¿Qué nombre le vamos a dar al Señor? Él es el creador, Él es el Señor de señores. Entonces, el término yo soy vino a significar un nombre propio ya para el Señor y el creador y redentor. Tal es así que llegó a ser en ese nombre el medio por el cual Israel conoció la redención y la salvación. Por eso el nombre Jehová, el nombre Yahvé, viene a ser Salvador o salvación, que es el nombre por el cual los conocieron ya los judíos. Entonces, el término yo soy era aplicado solamente al Señor. Y bueno, en ese nombre dice, te presentarás. Y aquí el Señor Jesucristo se presentó a los judíos con ese nombre, yo soy. Tal es así que los judíos anteriormente le habían preguntado al Señor, ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? Y él le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí está esos yo soy que significaban la presencia del Mesías y la presencia del ungido de Dios hecho hombre, profetizado ya en la antigüedad desde Moisés especialmente. De manera entonces que ese es el término por el cual el apóstol Juan menciona en 7 oportunidades el yo soy. Esta es la séptima y última. Hay otras 6 oportunidades que el Señor Jesús se presenta como el yo soy y con figuras muy aleccionadoras de las cosas del día. Por ejemplo, yo quisiera que ustedes, los que están escuchando y viendo este video, puedan buscar los otros 6 yo soy que están en el Evangelio de Juan. Como sé que en el grupo donde está Esteban, allí con los jóvenes, hacen un tipo de concurso o de estudio, bueno, no se lo tomen a mal si tienen que hacer este pequeño esfuerzo una vez más de estudiar la palabra de Dios, porque a veces se les pide que estudien, bueno, no está mal, tienen un propósito de escudriñar las escrituras, porque escucharla, poder aplicar ciertas cosas por oída, es muy bueno, pero mucho mejor es cuando la escudriñamos por nuestra cuenta. Así que les invito a que ustedes escudriñen en el Evangelio de Juan cuáles son los otros yo soy que aparecen y que el Señor que se manifiesta como el Señor y creador también, y redentor. Así que esta es una tarea también que podrían realizar. Bueno, volviendo en cuanto en la palabra de Dios que estamos tratando del Evangelio de Juan, capítulo 15, hallamos evidencias que atestiguan a nosotros si en verdad somos de Cristo o no somos de Cristo. Hay evidencias en la palabra de Dios. Y en primer lugar yo quisiera mencionar por lo menos 6, para saber si estamos en la voluntad de Dios, si somos aquellos pámpanos que llevan fruto o aquellos pámpanos que no lo llevan. Nosotros no estamos para juzgar quiénes son los que llevan y los que no llevan. Solamente es el Padre el que se encarga de limpiar la vid y de hacer la tarea de conocer a los verdaderos o falsos pámpanos. Hay una característica que encontramos en la primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 6. Dice, debemos andar como Él anduvo. Una característica de los pámpanos fructíferos. Tenemos que andar como Él anduvo. El deseo de andar como el Señor Jesús anduvo. Otra característica, también en 1 Juan capítulo 3, verso 24, y también la encontramos aquí en Juan 15:10, en este evangelio, que guardamos sus mandamientos. Deseamos cumplir su mandamiento, su palabra, es nuestro deseo. Quiere decir que tenemos el deseo y el anhelo de conocer su palabra para guardarla o cumplirla. El tercer forma de saber si permanecemos en la vid y si somos aquellos pámpanos fructíferos, la encontramos en 1 Juan capítulo 4, verso 13, que es la presencia de su Espíritu en nosotros.
Leamos allí, 1 Juan 4:13, y veremos que allí dice, y esto sabemos que somos de Él, porque tenemos de su Espíritu. Y ustedes saben que el Espíritu de Dios trae gozo y paz, no sin aflicciones. No quiere decir que no tengamos aflicciones o pruebas, pero trae gozo y paz. La cuarta acepción que podemos hacer en cuanto a cómo sabemos si somos de los sarmientos o pámpanos permanentes, la encontramos aquí en el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 7, que la permanencia está supeditada a cumplir la voluntad de Dios. Dice, y recibiremos lo que pedimos. Hermanos, si recibimos lo que pedimos, es porque estamos dentro de la voluntad de Dios. No pedimos conforme a nuestros criterios, a nuestros deseos, sino que pedimos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, para recibir lo que tenemos que recibir, tenemos que estar conforme a la voluntad de Dios. Para eso tenemos que saber, conocer la voluntad de Dios, conocer su palabra. Y vamos a recibir todo aquello que le pedimos si está dentro de su voluntad o de su palabra. La quinta, la encontramos aquí en Juan 15, 4 al 6, que llevan fruto. Llevan fruto, pero fíjense que el fruto es para la gloria del Padre. No es para nuestra gloria y nuestra satisfacción personal, sino para la gloria del Padre. No se lleva sin fruto, muchas veces sin tener, muchas veces también dificultades y problemas. Pero si estamos dentro de la voluntad de Dios, si estamos dentro de sus principios y nos guardamos del mal y nos guardamos del pecado, entonces vamos a llevar fruto, aunque muchas veces signifique también un poco de sacrificio y dolor. Y la sexta y última forma de permanecer, sabemos si estamos en permanencia en su voluntad, es que tenemos confianza en su venida. Dice 1 Juan capítulo 2, verso 28. Y en esto sabemos que somos de Él, que tenemos confianza en su venida. Sí, sabiendo que si el Señor viene, sabemos que si el Señor nos lleva, nosotros deseamos y anhelemos estar en su presencia y tenemos la seguridad de que Él va a ser nuestro Redentor y Salvador, aún más allá de las cosas de esta vida, esperando la venida de Él con gozo, para estar con Él. Volviendo entonces aquí a esta vid, en cuanto a los pámpanos, seguimos diciendo que en cuanto a las ramas que no tienen fruto y que no llevan vida a los pámpanos, dice que los quitará. ¿Cómo hará? Los va a limpiar, las ramas infructuosas. ¿Para qué? Para que las que tienen fruto lleven más fruto. Parece que son estas guías y estas ramas infructuosas las que le quitan vida a los otros y molestan a las otras ramas verdaderas y a los otros frutos verdaderos. Y bueno, llevará más frutos, porque al ser limpiada la vid, al ser podada de aquellas ramas que no llevan fruto, va a hacer que las que lleven fruto, ¿qué ocurra? Lleven más frutos. Pero eso es una tarea de Dios, una tarea del Padre. No es para nosotros ni para juzgar nosotros. Así que esto es un motivo para que el Señor haga que aquellas que son verdaderas permanezcan y tengan permanencia en Él. Por eso también Juan en su primera carta, capítulo 2, 1 Juan 2:19, dice de algunos que apostataron de la fe, que recaían en el pecado, que recaían en las flaquezas y debilidades constante y permanentemente y renegaban de la palabra de Dios y se oponían a los frutos verdaderos y a los apóstoles. Dice que salieron de nosotros, se fueron. Dice para que se manifestaran que no eran de nosotros. Así que, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, que no tratemos a todos de la misma manera como si fueran aquellos que el Señor quita, porque pensemos que hay enfriados, que hay apartados. El diablo busca desorientarnos, desalentarnos,
debilitarnos, y a veces tratamos a todos como que no son creyentes. No, no. Hay enfriados, hay apartados, y no todos son los que no permanecen por ese motivo. No por algo, las epístolas, especialmente Judas, por ejemplo, dicen en el versículo 21, dice que urge a los creyentes a que permanezcan y se conserven en el amor del Señor, porque claro, había hermanos que se debilitaban. Y también en el versículo 24 Judas expresa: Dios es poderoso para guiarnos y cuidarnos sin caída. Quiere decir que podemos caer, podemos debilitarnos para aún aquellos que son verdaderos creyentes. Bueno, hermanos, en Juan 15:11 nos habla del gozo del Señor, que era obedecer la palabra. El gozo del Padre era la obediencia del Hijo. Y ese gozo del Hijo era cumplir la voluntad del Padre. Así nosotros, los creyentes, obedezcamos a sus mandamientos y experimentaremos también el mismo gozo que tuvo el Señor. Ya dice allí, capítulo 15, verso 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, como yo os he amado. Es decir, mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, que vivamos en esta vida con dificultades, problemas, pero con gozo, sabiendo que el Señor está velando y cuidando nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y muchas gracias.